Muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy en esta nueva videoconferencia de nuestro ciclo regular de actividades en el marco de la red de transmisión del conocimiento. El día de hoy nos reúne el tema del análisis a la acción, el uso de datos para entender y prevenir muertes violentas en Puerto Rico, según el modelo ecológico de la Organización Mundial de la Salud. Queremos agradecer a los colegas de Puerto Rico por permitirnos conocer su experiencia en esta temática y el día de hoy nos acompaña Diego Zavala, que es investigador es el principal investigador del sistema de notificación de muertes violentas de Puerto Rico. Así que muchas gracias, Diego, por acompañarnos el día de hoy, contarnos tu experiencia. Así que sin más, yo lo dejo con Diego y les recuerdo que a lo largo de la presentación pueden ir haciéndonos llegar sus preguntas a través del chat y al finalizar la presentación que Diego tiene hoy para nosotros, vamos a tener un espacio de conversación y para aclarar esas preguntas. Así que Diego, adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos muy honrados de tener la oportunidad de presentar nuestro trabajo en Puerto Rico sobre este importante tema de la violencia. Debo en primera instancia reconocer el apoyo del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que ha iniciado este proyecto de la notificación de muertes violentas, del cual Puerto Rico es parte de, y desde el 2016. Esta presentación la he dividido en 5 partes. Las primeras 3 van a servir más de un preámbulo, una descripción de la situación de la violencia y por qué es la importancia en nuestra región. Y ya en la parte final, la sección 4 y 5, sería el enfoque más en Puerto Rico. Pero antes de empezar, quiero simplemente recordarles dónde estamos. Puerto Rico es la isla más pequeña de las Antillas Mayores. Es aproximadamente 161 kilómetros de largo y 55 kilómetros de ancho. El último estimado del 2024 nos dice que somos 3.2 millones de personas y una edad mediana de 45 años. Somos uno de los países que está envejeciendo más rápidamente en el mundo. Y finalmente, tenemos una alta densidad de 365 personas por kilómetro cuadrado, así que estamos muy pegaditos, pero vivimos contentos. Bueno, el enfoque salubrista ha sido una decisión muy importante. Esto empezó en una decisión de la Asamblea Mundial de 1996, en la que se decidió enfocar el problema de la violencia desde un enfoque de salud pública. Y con esto se dieron unas directrices muy importantes a la OMS, a la Organización Mundial de Salud, para que caracterice los tipos de violencia, empiece a reforzar la colaboración entre los gobiernos, los estados, evaluar programas, una serie de actividades que apoyaran las iniciativas de los países. Pero antes de eso es importante pues, que se adoptara o se aceptara una definición común de la violencia. Y eso es muy importante en la epidemiología, definir qué es la enfermedad para que todos podamos hablar de lo mismo. Así que oficialmente está definido como el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo u otra persona. Y ahí pueden ver el resto de la definición, no voy a leerla en su detalle, pero es una definición que ha sido muy útil. Y en el sistema de notificación de muertes violentas nos enfocamos principalmente en los principales incidentes, que serían el suicidio, el homicidio, la intervención legal, que sería las acciones de oficiales de la ley. Eventos con intención no determinada es interesante porque ocurren que se encuentran incidentes en que realmente no se ha podido determinar si fue un homicidio o suicidio. Eso no es muy común, pero ocurre. Y finalmente las heridas por armas de fuego no intencional. Bien, seguido de esa importante decisión, se creó un plan de acción del 22 al 2020 que tenía unas metas muy importantes, 3 específicamente. La primera, obviamente, priorizar la prevención de la violencia. La segunda era construir las bases
para la prevención. Y para esto había un objetivo muy importante, que era fortalecer la recolección de datos y la investigación sobre la violencia, ya que en muchos países, en realidad, especialmente en nuestra región, en Asia, en África, pues los métodos de recopilación de datos vitales no está muy bien desarrollado o no es uniforme. Y ahí es donde nosotros centramos con nuestra experiencia, que ya hablaré en detalle más adelante. Y la última meta era pues que se utilicen estrategias fundadas en la evidencia de la información, que es muy importante. Luego de esto, la OMS actualizó su plan de trabajo, el Departamento de Determinantes Sociales de Salud en la Unidad de Prevención de la Violencia. Eh, eh, Quiso recalcar los principios que nos motiva para hacer este trabajo de prevención de la violencia, y pueden ver en el lado izquierdo estos principios que reafirman el modelo socioecológico, que lo mencionaré brevemente, el enfoque de salud pública, la práctica basada en evidencia, que ya lo mencioné, pero también habla de los derechos humanos, el enfoque en el curso de vida, que es muy importante, y también el esfuerzo multisectorial, que debe estar incluido en todo esfuerzo, en toda iniciativa nacional o regional para la prevención de la violencia. Así que su trabajo hasta el 2026 con su meta principal es así, continuar ayudando a los países a prevenir y responder a la violencia y supervisar su prevalencia a lo largo del tiempo. Esa es la meta principal, y tiene estos 4 objetivos importantes en términos de estrategias de fortalecer la promoción y liderazgo de la gobernanza, mejorar la orientación normativa, eh, eh, seguir con el afán de recopilación de datos y proveer oportunidades de investigación en los países miembros de la OMS. Ahora, el modelo social ecológico que fue aplicado desde un principio, que muchos de ustedes lo deben conocer, habla de que el individuo, que está aquí en una imagen a la izquierda, tiene esferas de influencia. La primera es obviamente sus características individuales, sus experiencias individuales. La segunda es la inmediata, que sería su familia. La tercera es la comunidad, y la última, la esfera más grande, sería la sociedad. Lo que este modelo nos ayuda en su aplicación a la violencia es que nos hace entender que no hay un solo factor que explique la violencia, y que la violencia es un resultado de una interacción compleja entre el individuo y sus relaciones inmediatas, la sociedad, incluso obviamente la comunidad y la sociedad en términos de sus creencias, su cultura y el medio ambiente en el que vive la persona. Así que es importante que tengamos este concepto, porque nos ayuda a identificar lo que consideramos los factores de riesgo para la violencia, para la incidencia de la prevalencia, pero también hay factores protectores que se han podido demostrar a través del tiempo en diferentes países. Así que el enfoque de salud pública está basado en la población, obviamente, es multidisciplinario, quiere decir que hay otras entidades gubernamentales que deben estar involucradas, y al igual que la sociedad, está basado en evidencia, y tiene un énfasis de una acción colectiva y obviamente preventiva, por tener este enfoque salubrista. Bien, eso fue un resumen bien breve. Veamos ahora cómo se ha ido desarrollando este enfoque salubrista. Un trabajo importante que presentó la OMS en el 2012 fue una revisión de la literatura, de las experiencias en diferentes países sobre cuáles eran realmente estrategias que estaban funcionando en la prevención de la violencia. Y encontraron que estas 7 que ven ustedes acá fueron las más importantes, ¿no? Desarrollar relaciones sanas,
desarrollar habilidades en los niños y adolescentes, controlar el consumo de alcohol y armas de fuego, igualdad de género, ver de qué manera se podían cambiar algunas normas sociales y culturales que propician la violencia y finalmente establecer programas que identifiquen y atiendan a las víctimas de violencia. En varios de estos documentos tengo el enlace para que ustedes los puedan ir a ver más detalladamente. Y la OMS en realidad ha provisto mucha información. Desde un principio, el informe del 2002, por ejemplo, el informe mundial sobre la violencia, ha sido muy importante porque ha provisto el marco conceptual para que podamos trabajar sobre la violencia de una forma uniforme, armónica a través del mundo. Ahí describieron los tipos de violencia, el enfoque salubrista, abundan sobre por qué el modelo socioecológico y la importancia de tomar iniciativas basado en evidencia. Luego de esto hubo muchas otras publicaciones que menciono aquí como ejemplos. Quiero resaltar el informe del 2014 que fue un primer informe basado en una evaluación de 133 países, que fue muy importante para ver cómo estaban, cómo iban, ¿no? Hay otras publicaciones que no las menciono acá, pero no las muestro acá, pero también fueron importantes, como por ejemplo, el 2018 se preparó un paquete técnico para prevenir y responder a la violencia contra los niños. Otra similar que se llama RESPECT para la prevención de la violencia contra las mujeres. Y finalmente hay un informe que salió en el 2020 sobre lo que se ha estado haciendo sobre la prevención de la violencia contra los niños. Todos estos documentos ustedes lo pueden encontrar en la página de la OMS. Uno de los datos importantes de esa evaluación del 2014 fue esto que les muestro acá, que muchos países en realidad sí han logrado establecer un plan de acción nacional para los diferentes tipos de violencia. Como pueden ver, más se han enfocado en el maltrato infantil y violencia de la pareja o violencia sexual, pero en la mayoría de las instancias eh, el acceso a datos que puedan utilizarse para desarrollar estos planes de acción no necesariamente es de igual proporción en el desarrollo de estos planes de acción. Lo que llama y esto obviamente varía por región, pero es un dato importante porque lo que implica es que todavía estamos en algunos países en pleno esfuerzo de desarrollar esta información. Anteriormente había mencionado en este plan de la OMS actualizado hasta el 2026 que uno de los principios era los derechos humanos en el esfuerzo para la prevención de la violencia. Y esto viene en realidad desde esa decisión del 96. La que era entonces la directora general de la OMS, la doctora Gro Harlem Brundtland, dijo elocuentemente lo que leen ahí, que en realidad la violencia se debe enfocar desde un punto de salud pública, desde un aspecto de salud pública, pero también de derechos humanos. Me excuso por estos sonidos que no puedo controlar en este momento. De todas formas, este pronunciamiento fue muy importante. Entonces, quería brevemente describir esta importante relación del enfoque salubrista y el enfoque de derechos humanos. La, el enfoque de salud pública tiene principalmente el propósito de describir y comprender el contexto de la violencia, los factores de riesgo que había mencionado anteriormente, pero también obviamente nos interesa los factores protectores que nos ayudan a mejorar el impacto de la violencia y también evaluar las intervenciones que se puedan implementar a través del tiempo. Por el otro lado, el enfoque de derechos humanos es muy importante también porque delinea las responsabilidades legales de los gobiernos
en materia de tres aspectos muy importantes: del respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos. Y esto es en general para todos los derechos humanos, pero en este caso pues nos enfocamos en el derecho a la salud. Eh, estas tres responsabilidades son muy importantes, y permítame brevemente enfatizar un poco qué es lo que quiere decir el respetar los derechos humanos. Eso quiere decir que los estados tienen la obligación de abstenerse de forma directa o indirecta de interferir en el disfrute de los derechos humanos de los ciudadanos. El proteger los derechos humanos implica impedir interferencias de agentes no estatales. Agentes no estatales serían las personas o instituciones que podrían estar violando los derechos humanos de las personas, y por lo tanto el Estado tiene la obligación de proteger estos derechos de sus ciudadanos. Y finalmente, el de cumplir con sus obligaciones implica que deben tomar medidas, ya sean legislativas, administrativas, presupuestarias o judiciales, para garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos. Además, también debo decir que al cumplir con los derechos humanos, también quiere decir que los gobiernos deben ser transparentes en cómo comunicar a la población en relación a todas estas medidas que estarían adoptando. Bien. Ahora, un poco más quiero abundar un poco sobre la violencia en América Latina y el Caribe, y después me enfocaré en Puerto Rico. Como ustedes sabrán muy bien, el problema de violencia en nuestro continente es muy importante. En este mapa del mundo pueden ver que nuestra región está con las tasas más altas de homicidios. Este es basado en unos estudios de las Naciones Unidas que reportan anualmente, eh, eh, basado en lo que reportan los países, y no necesariamente hay uniformidad en los datos, pero es lo mejor que hay. Y por eso que hay, dice 2021, el año más reciente desde el 2016. De todas formas, el mensaje es claro. Tenemos un problema en todo el continente de las Américas de una alta incidencia de homicidios. El otro aspecto importante, perdonen esa interrupción, aquí pueden ver que si vemos cuál es el contexto de estos homicidios, en la región de las Américas se estima que aproximadamente el 50% de los homicidios tiene un contexto de crimen organizado o de pandillas. Y la línea negra que ven ahí es el rango de variabilidad que existe en la región, pero aproximadamente en promedio sería un 50%, y claramente pueden ver que es el contexto más alto comparado con otras regiones. Bueno, Europa y a nivel global. El otro aspecto importante es que los incidentes de homicidios, el mecanismo más frecuente en las Américas son las armas de fuego, en un promedio del 75%, que es muy alto. Si vemos a nivel mundial, ese promedio es 47%, menos de la mitad. Entonces, volviendo a ese enfoque de en nuestra región, aquí pueden ver que otra vez el continente está pintado con las proporciones más altas de uso de armas de fuego en homicidios, con muy pocas excepciones. Los países que están en un gris, como Venezuela no puedo identificar este otro país pequeñito, pero son datos que no han sido provistos, por ejemplo, que están identificados en ese color. Y siendo más específicos, dentro de la región, aquí pueden ver con datos más recientes del 2023,
las tasas más altas de homicidios en nuestra región. Son 8 países que están en la lista de los 10 países con las tasas más altas en el mundo. Los otros 2 países están en el África, que son Sudáfrica y Lesoto. Pero en nuestra región, estos 8 países los he puesto en esta lista y añadí Puerto Rico para que vean dónde estamos. Lo que sobresale de Puerto Rico es que es el país que tiene la proporción de homicidios con uso de armas más alto en la región. Y eso desafortunadamente ha sido ya por un buen tiempo. Aún desde que antes de que nosotros empezáramos a recopilar datos en el 2017, esta característica ya la veíamos en otros datos que estábamos analizando. Pero más recientemente, en el 2023, aquí pueden ver los 15 países con la proporción de uso de armas en homicidios en nuestra región, y Puerto Rico otra vez está primero. Y es alarmante que pues más de la mitad de los homicidios en estos países eh, eh, ocurran con armas de fuego. Em, eh, y es un tema que aflige a toda la región y, como van a ver enseguida, es un problema que vivimos en Puerto Rico de una forma alarmante. Bien, ahora quisiera entrar a la parte de Puerto Rico en sí, lo que es el sistema de notificación de muertes violentas, y explicar un poquito qué es esto. Bueno, en primera instancia, es un sistema de vigilancia epidemiológica de muertes violentas, y eso quiere decir que la recopilación de datos es continua, incluye todo el territorio de Puerto Rico a través de todo el tiempo. Es un monitoreo constante y ha sido establecido en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en septiembre del 2016, pero iniciamos con la recopilación de datos en el 2017. Y como dije al principio, pues apoyados por la iniciativa del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que tiene este programa ya en todos los estados, incluyendo Washington, D.C. y también en Puerto Rico. Lo que hacemos es consolidar la información de las muertes violentas eh, de 3 instituciones claves: el Instituto de Ciencias Forenses, la Policía y el Registro Demográfico, que es el que documenta los certificados de defunción en Puerto Rico. Son 3 instituciones que nos proveen información clave de un incidente de muerte violenta. Por ley, estas 3 instituciones tienen que investigar y o documentar estos incidentes. Así que la policía en primera instancia nos provee información sobre el sospechoso, el mecanismo, el arma si hay, y las circunstancias del incidente. El Instituto de Ciencias Forenses provee más información de toxicología, médico-legal, resultados de la autopsia, criminalística y también, muy importante, de balística en términos de las armas de fuego. Es interesante recalcar que en muchas de las eh, instancias de muertes, de homicidios que ocurren en un contexto de violencia colectiva, que explicaré en un momento, muy rara vez se obtiene un arma de fuego. Son más los casquillos que se recuperan. Y finalmente, el registro demográfico, pues obviamente nos provee el documento oficial de la causa de muerte, tiene la información sociodemográfica y las causas de muerte explícitamente definidas. Entonces, el sistema de notificación de muertes violentas en Puerto Rico, que tenemos las iniciales de PRVDRS por sus siglas en inglés, es ya una fuente de referencia confiable, completa y única sobre las muertes violentas en Puerto Rico, porque hemos logrado consolidar, unificar, armonizar los datos de estas 3 fuentes de información que acabo de mencionar. Describe el contexto de estas muertes violentas, la relación del víctima-agresor, por ejemplo, la magnitud, la tendencia y las características de la muerte violenta, que es muy importante, y también esta diferenciación que hemos logrado hacer entre los homicidios que ocurren en la comunidad, digamos, que son comunes, una pelea en un bar,
que es muy diferente a un incidente en una instancia en que está involucrado el crimen organizado. Son dos contextos muy diferentes que las voy a explicar en un momento. Y también, obviamente, hemos podido documentar la problemática de la tenencia de armas de fuego. 9 de cada 10 homicidios en Puerto Rico ocurren con un arma de fuego. Además, también hemos podido desempolvar, diría yo, los datos de importación de municiones, datos oficiales de los millones de municiones que se importan anualmente en Puerto Rico. Y obviamente, muy importante, hemos extendido el contexto de la violencia de pareja íntima y víctimas secundarias que estaré mostrando en unos momentos. Bueno, a través del tiempo, como les dije, nosotros empezamos prácticamente en el 2017, pero los datos históricos, como nosotros le decimos, tenemos datos desde el 2000, pero desde el 2000 y antes, pero desde el 2000 al 2016 son datos basados del Instituto de Ciencias Forenses que muestran claramente la gran diferencia que hay entre las víctimas, las tasas de homicidios en hombres versus mujeres. Y pueden ver que en el 2011 hubo un pico, un año muy violento en Puerto Rico y que subsecuentemente ha ido disminuyendo, variando. Y a los últimos datos que tenemos del 2023 muestran aún un decrecimiento aún mayor de lo que era en el 2011, prácticamente se ha reducido a la mitad. Otro componente, componente o aspecto demográfico es el grupo de edad que está a un mayor riesgo de homicidios. Y esto es muy común en nuestra región. Los jóvenes varones entre las edades de 15 y antes de los 40 años tienen unas tasas altísimas de muertes violentas en un escenario de homicidios. Como pueden ver ahí, está marcado en un rectángulo rojo, resaltando estas edades. Y esto no ha variado mucho a través de los años, pero en la literatura se ha visto que las tasas de muertes por encima de 80 por 100.000 son tasas que se ven en conflictos armados. Así que estamos en una situación casi podríamos decir de conflictos armados porque está mayormente influenciado por esta violencia colectiva que es la que quiero mencionar y enfatizar ahora. ¿Por qué la importancia? Porque vemos que si entendemos la definición de la violencia comunitaria como la violencia que ocurre, aleatoriamente en cualquier sociedad. Son personas que no están relacionadas entre sí necesariamente y que ocurren fuera del hogar, en la calle, en un bar, una discoteca, en fin, en diferentes circunstancias. Pero la violencia colectiva, como está definida por la OMS, tiene tres componentes. Puede ser por razones sociales, económicas o políticas, ¿no? Y las guerras y otros conflictos políticos violentos que también ha afligido y aflige a nuestro continente, pues tienen que ver con grupos armados de oposición que están enfocados en contra de un gobierno. También está la violencia perpetrada por el Estado, que también nuestro continente tiene un historial muy tristemente muy largo y duro. Pero también están los delitos cometidos por grupos organizados y en este caso en Puerto Rico pues tienen su interés económico. Son, podríamos decir, están en una empresa ilegal del tráfico de drogas, pero que es muy beneficiosa y muy peligrosa, obviamente. Aquí tengo un resumen de los datos del 2017 al 2022 de los diferentes tipos de violencia
que hemos documentado en Puerto Rico y como pueden ver hay varias observaciones. Primero que la violencia comunitaria o la violencia colectiva son las más prevalentes. Los suicidios sí también son un problema, pero no en el grado que ocurre en los Estados Unidos, por ejemplo. Eh, la violencia de pareja íntima está presente, la violencia familiar en menor grado. Aquí solamente estoy mostrando los números absolutos, eh, pero también quiero mostrarles que hay un número importante de que no se ha podido determinar el tipo de violencia. Y son casos que son parte de la situación en que muchas veces no se ha podido documentar, ya sea porque se ha encontrado, por ejemplo, un cuerpo calcinado en un área rural y realmente nadie ha venido a reclamar al Instituto de Ciencias Forenses y esa víctima deja de ser prioridad en determinar su causa de muerte y se queda como un caso no determinado. Entonces, volviendo a las muertes violentas más importantes en Puerto Rico, que serían los suicidios y homicidios, como pueden ver, pues que la mayoría, por medio del 70% de las muertes violentas en este periodo son homicidios y si vemos dentro de los homicidios, los diferenciamos entre estos dos principales que son la violencia comunitaria y violencia colectiva, pueden ver que la violencia colectiva es un escenario muy importante en Puerto Rico, casi la mitad en promedio de las muertes violentas en Puerto Rico podrían atribuirse a este contexto. Y si comparamos, y perdonen la abundancia de los datos, pero quiero enfatizar esta comparación entre violencia comunitaria y violencia colectiva, esto es del 2022. Primero, en los círculos que he puesto aquí para resaltar los contrastes. Primero que en la mayoría de estos dos tipos de violencia ocurren en hombres, 9 de cada 10 víctimas son hombres prácticamente, que la mayoría de ellos, de estas víctimas, cerca del 80%, no tienen una educación superior más allá de la escuela superior o secundaria, como decimos en nuestra región. La mayoría son armas de fuego en la violencia colectiva, prácticamente todas. Y también ocurren los disparos desde vehículos. Lo interesante de esto es que ocurre en ambas instancias. Yo había inicialmente estimado que estos incidentes de disparos desde vehículos eran más asociados a violencia colectiva, pero realmente las diferencias con la violencia comunitaria no es muy grande. Y eso es preocupante porque hemos visto incidentes en que por un incidente de tráfico vehicular han habido lastimosamente víctimas en la que un conductor sale con su arma y por el enojo y la frustración prácticamente lo mata a que le estaba tocando la bocina o a que le chocó en un accidente. Entonces, esto es otro aspecto importante para resaltar que el acceso de armas en Puerto Rico pues tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas y estamos conscientes nosotros en Puerto Rico que cuando estamos conduciendo no necesariamente es buena idea tocar la bocina al que está frente a uno porque está conduciendo mal. En el 2019, cambiando un poquito el tema, eh, tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto piloto para abundar sobre las armas de fuego. Y pudimos extender la recopilación de datos en el Instituto de Ciencias Forenses, accediendo a pruebas balísticas, varios otros datos que los tenían ahí, que nosotros eh, eh, no teníamos acceso. Y también de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos, que tienen su agencia en Puerto Rico, que es el que hace las pruebas de funcionalidad de las armas y también de los casquillos. Ellos tienen un depósito gigantesco virtual
de todas las huellas en de los casquillos y sirve para hacer los pareos de los casquillos recopilados en escenas de de crimen, ya sea muertes violentas o cualquier otra índole, y que son muy útiles. Y finalmente, pues también accedimos entramos en colaboración con la policía para poder acceder a datos que son difíciles de obtener porque son datos que se usan en investigación y pues la policía no necesariamente está dispuesta a compartir, pero hemos logrado cierta colaboración. Aquí están los datos del 2019. Como pueden ver, hubo 630 homicidios, la gran mayoría incidentes singulares, y estos 630 homicidios, de estos 630 homicidios, el 92% de estos homicidios fueron investigados por el NIBIN, que es el que hace el análisis de los casquillos. Ellos le denominan un hit o no sé cómo traducirlo al español, pero es cuando hacen un pareo exitoso de los casquillos que rescatan con el banco de datos que ellos tienen que están asociados a armas de fuego. Entonces, el tipo de los 1422 casquillos o armas de fuego que se pusieron en este sistema, se lograron obtener pareos en 228, o sea, un 16%. Y de estos, el 119, cuando veíamos de qué tipo de incidente eran, pues eran de homicidios, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, viendo estos 119, vimos que en realidad 6 eran del año anterior, del 2018. Así que en la siguiente tabla los voy a mostrar solamente los resultados de los 113. De estos 113, eh, eh, hubo 59 que eran solamente un pareo de un solo arma o en el banco de datos de NIBIN. Pero ahí pueden ver cómo también habían varios pareos del mismo casquillo que implican que esa arma ha estado involucrada en otros incidentes criminales o de muertes fatales. Entonces era muy importante para nosotros determinar estos incidentes y cuántos eran en realidad. Bueno, aquí pueden ver entonces que el total de incidentes que fueron identificados a través de estos pareos singulares o múltiples son 352. Y si vemos el tipo de incidente por que muestra el número de pareos, estas son el tipo de incidente que ven acá, es la clasificación que usa la policía. Pero podemos asumir, y confirmamos con ellos, que la descripción que ellos ponen como persona muerta la podemos asumir como un homicidio, ¿no? Porque muchas veces la policía llega a un escenario, no hay nadie más que una persona muerta y no hay no hay testigos, no hay nada, pero ellos por la evidencia recopilada, pues asumen que es un homicidio. Así que esa clasificación es la de la policía. Y como pueden ver, hay otros tipos de incidentes. Hay como un 19% sin información, pero hay también incidentes no fatales, heridos de bala, agresión agravada. Ley de armas quiere decir que son confiscaciones de armas. Y en fin, detonaciones son interesantes porque esas son cuando a fin de año, en año nuevo, pues en algunos barrios de las ciudades en Puerto Rico, pues los que tienen armas se ponen muy alegres y empiezan a disparar al aire y a veces con consecuencias graves porque alguna persona termina siendo impactada y mueren. Así que
Tienen un sistema para ahora de identificar de dónde surge la detonación, pero aquí solamente hay muy pocos en este año. Bien, esto es una forma muy resumida, pero lo importante de este esfuerzo que hicimos, que basado en estas 113 armas de fuego involucrados en homicidios solamente, se identificaron 233 incidentes relacionados con estas armas. Y el 48 de estas armas estaban relacionadas con 2 o más incidentes, máximo 11 incidentes. Hablando de esto con la policía, nos explican que las armas en el bajo mundo se rentan por día, por semana, y estas armas se mueven alrededor de la isla. Algunos de estas coincidencias múltiples em, se han visto que son en diferentes áreas de Puerto Rico. Otro resultado importante fue que se identificaron 28 homicidios adicionales a las armas de fuego utilizadas en estos 113 homicidios analizados. Así que este esfuerzo fue muy importante, pero fue un proyecto piloto que desafortunadamente no pudimos extenderlo por la falta de fondos, pero estamos tratando de, en menor grado, esforzarnos para, ah, para seguir obteniendo estos datos. Y otro dato importante, antes de entrar a la violencia de pareja íntima, es este dato que hemos obtenido de la Junta de Planificación, que es una institución del gobierno que mantiene las estadísticas de importación y exportación de Puerto Rico. Y como pueden ver, aquí está el número de municiones que han sido importadas anualmente desde el 2010. 11 millones, lo más poco fue en el 2016, 9 millones, lo más que se importó fueron 25, casi 26 millones de municiones en el 2023, 2022. Entonces, si vemos cumulativamente del 2010 a 2024, son más de 239 millones de municiones en una isla de 3.2 millones de personas. Ustedes dirán, pero no, me parece demasiado, pero bueno, hay explicaciones. No está claro si esto es está incluida para el uso de la policía y la Guardia Nacional. Puerto Rico no tiene un ejército, tiene la Guardia Nacional. Eso podría explicar en parte, pero está claro que las leyes permiten el acceso a municiones muy generosamente. Solamente cuando una persona compra más de 10.000 municiones en un año es que la policía es notificada de esa persona. Bien, entrando ahora a la violencia de pareja íntima, hubo una enmienda en la ley número 40 al Código Penal de Puerto Rico muy importante, que era de reconocer y establecer el feminicidio, el transfeminicidio, como un asesinato en primer grado. Eso fue muy importante porque eso nos permitió a nosotros compartir información más detallada sobre la dimensión de la violencia de pareja íntima en Puerto Rico. Podemos, usualmente pensamos en la violencia de pareja íntima en involucradas dos personas, ¿no? Pero, y eso pues lo vemos más comúnmente como muerte de la pareja, que puede ser una pareja vigente o una expareja. Pero también hay muertes de terceros que queremos explicar ahora. Las víctimas directas son las que ya es muy reconocido que sería una persona que es asesinada por su pareja o expareja. Las víctimas secundarias vienen siendo víctimas como resultado directo de un incidente de violencia de pareja íntima, pero que tiene un tipo de vínculo o relación con los involucrados. Pueden ser familiares, amigos o una nueva pareja, por ejemplo. Y finalmente las víctimas terciarias son personas que no tienen ninguna relación con
relación de la pareja íntima, pero simplemente estaban en el lugar y en el momento, en el tiempo incorrecto y fueron también víctimas en un incidente de violencia de pareja íntima. Así que en el periodo 2017-2022 pudimos documentar 114 víctimas directas, que serían las personas asesinadas por su pareja o expareja, secundarias 133 y 11 terciarias, ¿no? En este mismo periodo, esas 258 víctimas están pues en estos diferentes tipos de índices, como homicidios únicos, homicidios múltiples o homicidios seguidos de suicidio. Estos homicidios seguidos de suicidio son importantes porque la mayoría de las víctimas son mujeres, como enseguida les voy a mostrar. Otra vez, en las víctimas directas de homicidios de pareja o expareja, la mayoría, 8 de 10 de las víctimas son mujeres. Esto quiere decir, pues, que la persona es asesinada por su pareja íntima, actual o anterior, ¿verdad? Y en las víctimas secundarias vemos que la mayoría son varones. El 95% de estas víctimas son varones. Entonces, ese es el contexto, que aunque la intención puede ser la pareja íntima directa, también hay estas víctimas secundarias que pueden ser personas que son mayoría hombres, sí, que puede ser una nueva pareja, pero también en menor grado podría ser un familiar de la víctima. Y finalmente, como decía, de las víctimas de homicidios, suicidios, la mayoría de las víctimas son desafortunadamente las mujeres, ¿no? El 89% son mujeres. Y la mayoría de estos incidentes son con armas de fuego. Bien, quiero finalizar con algunos, a forma de resumen, lo que hemos podido lograr el sistema de notificación de muertes violentas en términos de acciones específicas. Una de las más importantes tal vez ha sido nuestra participación en la elaboración de un plan integral de reconstrucción social y prevención de la violencia. Esto sería un plan que desde un principio la OMS había sugerido a los países, pero este fue por primera vez una iniciativa oficial del gobernador de Puerto Rico en la anterior administración y se formaron varios grupos de trabajo y nosotros participamos ahí, muy importante. Participamos también en el Parlamento de Puerto Rico al momento de presentar evidencias sobre el impacto de muertes violentas en audiencias para modificar la ley de armas de Puerto Rico. Había mencionado uno de estos aspectos era el acceso a municiones. Se trató de reducir la notificación a la policía cuando una persona compra 10.000 municiones al año a que sea un número más bajo, pero desafortunadamente esa enmienda no se aprobó. También nuestro equipo ha participado en la formulación de estrategias en otra iniciativa del gobierno que en respuesta al problema de los feminicidios se creó este comité para la prevención, apoyo, rescate y educación de la violencia de género. Otros esfuerzos que hemos hecho es, por ejemplo, compartir con la Comisión para la Prevención de los Suicidios en Puerto Rico, que es una entidad del Departamento de Salud, información más específica, más detallada sobre los suicidios en Puerto Rico. Son datos muy importantes, como por ejemplo si la víctima ha dejado una nota o ha dado indicios de intención de suicidio. Esto es a través de esta recopilación sistemática de la información. Y tenemos en proceso algo muy importante que también la OMS ha sugerido como
algo importante y es de documentar las lesiones no fatales por armas de fuego. El Departamento de Salud de Puerto Rico tiene un sistema de vigilancia sindrómica en las salas de emergencia de los hospitales, como sabrán algunos de ustedes, la vigilancia sindrómica tiene que ver con una serie de enfermedades importantes que son importantes de vigilar, de monitorear y se decidió incluir con nuestro apoyo que las lesiones no fatales por armas de fuego se incluyan en este sistema de vigilancia, por lo que nosotros vamos a tener ahora poder complementar nuestra información de incidentes fatales con incidentes no fatales de lesiones por armas de fuego. Y tenemos también en proceso un análisis geoespacial de homicidios que es muy importante porque queremos documentar o evidenciar los factores presentes en la comunidad prevalentes en áreas de alta incidencia de homicidios. Es lo que se llaman los famosos, en inglés, los hotspots o las áreas de alta concentración de estos incidentes y tenemos información de la comunidad a través de las encuestas anuales que hace el censo a nivel de tracto censal, que son definiciones geográficas más específicas que nos permiten ser más granulares en nuestro análisis. En este plan integral que se promovió o inició en la anterior administración de Puerto Rico, se desarrollaron estos ejes de prevención que, pues, como dije, fuimos partícipes en elaboración de este plan que tiene estos componentes importantes, ¿no? Transformar un comportamiento hacia la cultura de paz, salud mental, la desigualdad en el aspecto el desarrollo económico, reconciliación de datos, eso es muy importante y ahí pues el Instituto de Estadística tendría un rol importante porque tiene su razón de ser del Instituto de Estadística en Puerto Rico es de estandarizar los datos de todas las instituciones de gobierno, así que va a ser un actor muy importante y expandir y promover mecanismos de seguridad pública. Bien, todo esto suena muy bien, pero esto fue de la administración anterior de Puerto Rico. La nueva administración que empezó en enero no ha dado ningún indicio de interés en este plan. Posiblemente lo modifique o vaya a crear uno nuevo, pero no es común, hablando con colegas en Igarapé, estoy seguro que ustedes conocen a Robert Muga. Él, cuando pues, tratamos de involucrarlo en este esfuerzo, una de las primeras advertencias nos dijo era que esto tenía que ser sostenible a través del tiempo. Y bueno, hubo este esfuerzo inicial, pero pues reitero que es uno de esos esfuerzos que vemos no se ha podido extender con la nueva administración de Puerto Rico. Bien, he llegado al final de esta presentación. Esta es la información de contacto. Quiero, antes de terminar, agradecer a mi compañera de trabajo, a Mariluz Besares y el equipo de trabajo que me han ayudado en la preparación de esta presentación y pues continúan en el trabajo diario de la recopilación de datos minucioso, manteniendo una alta calidad y fidelidad de los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, a ti por esta detallada presentación. Yo quisiera partir felicitándolos por este gran trabajo. Creo que es un esfuerzo de trabajo interno y colaborativo bastante importante que se nota en esta presentación que hiciste. Así que felicitarlos a ti y a todo el equipo. Yo tengo un par de preguntas y tenemos algunas en el chat también, así que si te parece vamos abordándolas. En primer lugar, me gustaría conocer un poquito más cómo ha sido la relación con todas las otras instituciones que son finalmente las proveedoras de los registros para que ustedes en la Oficina de Estadística puedan generar este sistema de información que nos presentaste. ¿Cómo ha sido la relación? ¿Se relacionan a través de un convenio? ¿Tienen una mesa de trabajo? ¿Hay alguna directriz a
a nivel, digamos, más de alta esfera respecto a proceder y a participar en la entrega de datos para la generación de este sistema. Sí, cómo no. Sí, desde un principio logramos firmar acuerdos de colaboración con las tres instituciones claves. El Instituto de Ciencias Forenses es la única institución forense que tiene la obligación legal de investigar estas muertes violentas, o sea, que es la única fuente de información forense para nuestro alivio. La policía, que tiene 13 áreas policíacas y las visitamos frecuentemente, y también tenemos un acuerdo con ellos. Y finalmente con el Departamento de Salud en los certificados de función, que tenemos una excelente colaboración y que hemos logrado recientemente obtener los datos de certificados de función de forma electrónica para optimizar esta recopilación, que nos ayuda muchísimo para nosotros medir el volumen que tenemos en el periodo de recopilación de datos. Quería recalcar que también aprovecho esto, de que en este sistema de notificación de muertes violentas tenemos los datos más recientes del 2023 que estamos ahora analizando, y ustedes dirán, pero ¿por qué del 2023? Estamos en el 2025, y es porque tenemos un periodo extendido de 16 meses para, 16, 18 meses para completar la recopilación de los datos de un año. Y una vez que se completa, se termina ese periodo, pues el CDC hace una evaluación de la calidad de los datos y nos da una certificación oficial para que los datos puedan ser utilizados para propósitos nuestros, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Diego. Karina García nos pregunta, o le pregunta por el chat, ¿Puerto Rico aplica el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género? En caso de que no sea así, ¿qué limitaciones se encuentran para su aplicación? Ok, bueno, sí, el modelo ecológico es aplicado en todos los tipos de violencia, y ciertamente también se han identificado específicamente qué factores de riesgo y factores protectores están en la dinámica de violencia de pareja íntima. Um, la- los, em, los obstáculos que hemos tenido, creo que ha sido más en términos de armonizar las definiciones eh, en la participación de mi colega Mariluz en este comité PARE ha sido muy importante, porque se trató de que se lograra una definición uniforme y que cumpla con ciertos estándares, y también consistente a nivel regional, para que se puedan comparar con otros países, etcétera. Pero uno de los esfuerzos que se está todavía haciendo es que la policía expanda su forma mejore y expanda la forma de recopilar la información sobre el tema de violencia de pareja íntima. En el Instituto Forense no hay realmente la problemática, em, pero sí en la policía necesitamos, y se están haciendo los esfuerzos, primero para educar a los agentes de la policía para estar consciente de una mejor documentación en estas escenas de incidentes fatales de violencia de pareja íntima, del contexto, de las evidencias que se puedan obtener. Pero ha sido un proceso arduo, no se ha completado. eh, pues mm, eh, eso es lo que tenemos, lastimosamente. Muy bien, Diego. Angélica nos pregunta cómo trabajaron el proceso de estandarización de los datos de las instituciones públicas involucradas para poder comparar, integrar y utilizar la información de la cual cada institución posee. Muy bien, sí, ciertamente la policía tiene sus propias definiciones. Los certificados de función tienen
se rigen por el Código Nacional de Enfermedades, ¿verdad? Lo que nosotros hemos hecho es crear un grupo de trabajo con representantes de estas tres instituciones y cada año creamos un informe de inconsistencias. Y este grupo de trabajo se reúne anualmente para aclarar estas inconsistencias que pueden ser desde las más simples, por ejemplo, un error de un dígito en un número de identificación, como hasta la causa de muerte o algún componente importante del contexto. Esto se discute en estas reuniones, pero también son consultas que se hacen, no digo diarias, pero frecuentes cuando surge alguna duda, la consulta entre las instituciones es excelente y a través de los años hemos logrado desarrollar esa confianza, especialmente con la policía, por ejemplo, porque la policía inicialmente era muy reacia a que tengamos acceso a los datos porque pues para ellos son datos confidenciales y en un proceso de investigación no querían que estos datos fueran públicos y tuvimos que explicar muy bien cómo iba a ser el proceso, que los datos no se iban a publicar de forma individual, sino de datos agregados, etcétera. Así que sí, hemos logrado una armonización de los datos que nos permite pues presentar un informe anual eh, con con los datos de todas las muertes violentas en las que las tres instituciones coinciden en términos de los datos. Muchas gracias, Diego. Tenemos dos preguntas más acá de Irlanda. Jacqueline Martínez pregunta, ¿cuál consideran que sea la importancia de ir más allá de la recopilación de los datos, considerando que el objetivo es el de la estandarización de datos? Y la segunda es, ¿cuáles fueron las principales barreras a nivel institucional que ustedes encontraron para llevar a la acción los datos sobre muertes violentas? Bueno, sí, nuestra misión es de proveer datos confiables sobre las muertes violentas y facilitar esta información para iniciativas, ya sean gubernamentales o de la comunidad, en sus esfuerzos para prevenir la violencia, ¿no? Hemos tenido oportunidades, como mencioné, esta iniciativa del gobernador, pero más allá de eso, las iniciativas que nosotros vemos que son concretas y que son sostenibles a través del tiempo para influenciar comunidades que están afectadas por altos incidentes de violencia, son las mismas organizaciones comunitarias. No lo mencioné aquí, pero hay una organización que sobresale sobre muchas, que se llama Taller Salud y está en un municipio de Puerto Rico que es principalmente una población de descendencia afroafricana, y han tomado la iniciativa hace 10 años de crear un programa similar al de Chicago que se llaman los interruptores de la violencia y han tenido mucho éxito. Y eso lo han podido mantener a través de los años y se han notado las diferencias, ¿no? Y han encontrado, efectivamente han encontrado estos factores de riesgo en los jóvenes, ¿no? Baja educación, falta de empleo, un ambiente violento que permea en las actividades diarias de la comunidad. Así que esos esfuerzos han sido los más notables. Y en términos del gobierno y la academia, yo diría, aún yo siendo miembro de la academia, honestamente, ha sido más desde esa instancia de observación, documentación y opiniones y publicaciones que, perdonen esos ruidos del vecino, no tengo nada que ver con ese ruido. No se preocupe, Diego, por lo menos yo no escucho nada, así que... Ok, entonces, sí, el gobierno ha tenido algunas iniciativas
pero no son sostenibles, no son, y digamos, en mi opinión, y puede que mis colegas discrepen, pero yo soy muy crítico porque realmente si comparamos con otros países como Colombia o Brasil, las organizaciones comunitarias también han sido muy determinantes en la intervención para la prevención de la violencia y los gobiernos también, ¿no? Hay notables evidencias de esto de Bogotá. Que tuvo un excelente resultado porque en ese entonces un alcalde era un epidemiólogo y sabía exactamente lo que tenía que hacer enfocándose en salud pública y el modelo socio ecológico. Así que teniendo estos datos, yo creo que nuestro rol va a seguir proveyendo esta información y aprovechar todas las instancias en que el gobierno intente implementar estrategias que tengan realmente un impacto y también proveer información a la comunidad, porque esa también es importante. Y creo que mm, eh, mientras podamos seguir manteniendo este sistema de notificación de muertes violentas, la evidencia va a ser súper abundante. Lo que sí necesitamos es, y creo que esto sí va a mover a los políticos, es demostrar el impacto económico de las muertes violentas en Puerto Rico. Hay los costos directos, pero también los costos indirectos, ¿verdad? Y esto se ha logrado medir en otros países y los costos son extremadamente importantes porque representan 1% del Producto Interno Bruto significativo, 1, 4, 5%. Entonces, si nosotros podemos demostrar, tal vez a los políticos, la importancia de atender la violencia en Puerto Rico en términos económicos, tal vez puedan ser más em, eficientes en sus iniciativas para realmente tener un impacto en Puerto Rico. Perfecto. Bueno, Diego, yo creo que estamos un poquito en el tiempo, así que no nos queda más que agradecer la posibilidad de haber conocido más a profundidad la experiencia de ustedes en Puerto Rico en esta materia. Agradecer también a las cerca de 60 personas que nos acompañaron el día de hoy en esta actividad y aprovechar de dejarlos desde ya invitados a las próximas videoconferencias. Se nos viene una agenda bastante movida en los próximos meses. Adelantarles que vamos a tener la presentación de los resultados de los grupos de trabajo de la Conferencia de Estadística de las Américas que terminan su periodo ahora en noviembre de este año. Por tanto, se nos viene un ciclo de 13 actividades donde todos van a poder conocer en detalle el resultado de estos 2 años de trabajo de estos grupos que han estado funcionando al alero de la conferencia. Y les recordamos también que esta y todas las grabaciones de las distintas videoconferencias que realizamos en el marco de la red de transmisión del conocimiento se encuentran disponibles en nuestra página web. Por tanto, los invitamos a visitarla. Y nuevamente, Diego y al equipo, gracias por acompañarlos el día de hoy y les deseamos a todos una muy buena tarde. Muchísimas gracias por la oportunidad y una vez más les deseo mucho éxito a ustedes y que puedan continuar con proveer este foro en el continente para compartir importantes temas que eh, compete, ¿no? Como la violencia. Muchas gracias y buen día. Chao, que esté muy bien.